noches. A mí me tocó la parte de, pues, las reacciones complejas y podemos comenzar diciendo que el origen de las reacciones complejas pues surge porque muchas veces las reacciones químicas globales no reflejan lo que realmente ocurre a nivel molecular. Y cuando los resultados experimentales muestran una ley de velocidad diferente a la que esperaríamos por la estequiometría, sabemos que la reacción no siempre va a ser elemental. Entonces, la físico-química va a explicar esto, proponiendo que una de las reacciones aparentemente simple en realidad está formada por varias etapas. Todo esto ocurre paso a paso, entonces no ocurre una sola colisión molecular. En la siguiente diapositiva nos dice qué es un intermediario reactivo. Por ejemplo, un intermediario reactivo es una especie química que es inestable y de muy alta energía, que se forma temporalmente durante una reacción. Entonces puede ser un radical libre y también un átomo o un complejo activado. Y la característica principal es que produce en una sola etapa un mecanismo y luego se va consumiendo. También tenemos el comportamiento y la detección. Entonces, los intermediarios van a presentar una actividad que es extremadamente alta, por lo que van a reaccionar inmediatamente después de que se hayan formado y como consecuencia su vida media es pues muy corta y su concentración dentro del reactor va a ser muy pequeña. Por esta razón son difíciles de detectar experimentalmente y durante una gran parte de su reacción, pues su concentración suele ser o mantenerse constante. Luego tenemos el esquema de reacciones consecutivas, en donde dice que A es igual a I y a P, en donde I va a ser nuestro intermediario y puede explicarse de qué manera. Pues este es el modelo como más sencillo de una reacción que por lo general es compleja y va a consistir en una secuencia de etapas donde el producto formado en una etapa se va a convertir en el reactivo que sigue. Primero, el reactivo A se transforma en un intermediario I y después ese intermediario va a reaccionar para formar un producto final llamado P. Entonces, el intermediario se genera y se consume de manera continua, por lo que normalmente no se acumulan cantidades que son apreciables. Este tipo de mecanismo va a permitir que pues, se puedan explicar por qué muchas reacciones presentan comportamientos que son cinéticos más complejos. Las leyes de velocidad para cada una de las etapas elementales son la variación de la concentración con el tiempo. Bueno, para poder entender la aproximación del este escenario, primero debemos modelar un sistema de un intermediario inestable y con una constante A, y en esta, pues a su vez, decae en el producto final que es P, con una constante KB. Al pretender el cambio de concentración respecto al tiempo, vemos que A disminuye de forma exponencial y tiene un balance dinámico entre su formación y consumo. Y P pues genera exclusivamente a partir de la desaparición de I. Ok. Al resolver este sistema analíticamente mediante integración, obtenemos los perfiles analíticos de pues, para cada especie. Como nosotros podemos observar, se cumple rigurosamente con la conservación de la materia en todo momento. La suma de las especies siempre igualará a la concentración inicial de nuestro reactivo, aunque, sin embargo, pues, resolver estos sistemas de forma exacta se vuelve caótico e irresoluble. Si añadimos pues más etapas, esto nos obligará a simplificaciones. Como podemos ver en esta gráfica, claramente la dinámica del sistema. Mientras el intermediario experimenta una fase de acumulación hasta alcanzar un punto máximo. Este punto pues es crítico ya que el compuesto de interés aquí es exactamente donde deberíamos de tener la reacción, ya que pues notamos cómo el producto P tarda un momento en empezar a quedar con fuerza. Este tiempo es el de inducción, debido a que obligatoriamente pues necesita primero que se cumpla el intermediario
para poder formar. Bueno, como ven las matemáticas para para solo dos etapas, ¿qué pasa si el intermediario es tan inestable que su curva casi no se ve? Eso nos lleva a la aproximación del estado estacionario, que es justamente lo que vamos a ver más adelante en la página 11 con nuestro compañero. La etapa determinante de la velocidad. Continuando con el esquema de reacción dado anteriormente, supongamos que Kb es muchísimo mayor que Ka. Por lo tanto, podemos suponer que en la reacción, cuando el intermediario se transforma en producto, o sea, I se transforma a P, se da de forma muchísimo más rápida que cuando A se transforma en I, o sea, que el reactivo se transforma en el intermediario. Y lo podemos observar en las ecuaciones. Por ejemplo, cuando restamos Ka a Kb, podemos ver que da un valor muy similar a Kb, pero aplicando estos valores con los tiempos dados, podemos ver que el valor obtenido cuando se aplica Ka es muchísimo mayor o más notorio que cuando se aplica con Kb. Por lo tanto, la ecuación anterior se reduciría en la obtención de productos de este modo, por lo que podemos entender o determinar que aquella etapa que determina la velocidad de nuestro proceso viene siendo cuando A se transforma en I y no cuando se obtiene el producto, que es cuando I se transforma en el producto P. La aproximación del estado estacionario. El mecanismo de múltiples etapas generan ecuaciones matemáticas complejas y prácticamente irresolubles de forma analítica. Para poder solucionar esto, se utilizan métodos numéricos o aproximaciones para simplificar el sistema. En este caso, la ecuación cinética para el cambio neto del intermediario, como se observa acá en la imagen en el que la variación de la concentración con respecto al tiempo es igual a la velocidad con la que desaparece el intermediario menos a la velocidad con la que se genera. Al igualar estas dos velocidades, ambas fuerzas se cancelan mutuamente en el balance neto del sistema. Esta condición de equilibrio dinámico temporal es la que justifica matemáticamente que la derivada de la concentración del intermediario respecto al tiempo sea nula durante el transcurso principal de la reacción, como se observa en la gráfica. En el caso del intermediario, después de este pequeño periodo de inducción, ya no va a variar la concentración con respecto al tiempo y se refleja en su derivada, dándonos igual a cero. El resultado matemático simplificado demuestra que el producto P se forma a partir de la desaparición del primer orden de A controlada exclusivamente por Ka. La velocidad global del sistema queda gobernada por la etapa más lenta, que es la etapa determinante de la velocidad. La aproximación del estado estacionario reduce el caos matemático y ofrece soluciones analíticas idénticas a los modelos exactos complejos de forma óptima y elegante. Ahora pasamos a casos de estudio avanzados en estado estacionario. Analizaremos la cadena mediante una síntesis del bromuro de hidrógeno. Este sistema es un clásico de físico-química, ya que es una ecuación de velocidad experimental. No coincide con su estequiometría global. Esto nos demuestra que la reacción no ocurre en un solo paso, sino a través de un sistema multietapa impulsando por radicales libres. El mecanismo comienza con la ionización, donde el bromo molecular absorbe energía por colisión térmica y se disocia por dos radicales bromo. Esto da paso a la propagación. El radical bromo ataca al hidrógeno, generando la primera molécula del bromuro de hidrógeno y un radical de hidrógeno. Este último, sumamente reactivo, ataca al bromo molecular, generando el radical bromo y alimentando el ciclo de forma continua. Sin embargo, el ciclo encuentra límites en la etapa de inhibidación. El radical de hidrógeno ataca al propio producto acumulado al bromuro de hidrógeno, destruyéndolo para regresar a los reactivos. Finalmente, la terminación ocurre cuando los dos radicales bromo colisionan entre sí o con la pared del reactor.
reacondicionándose como bromo molecular, rompiéndose definitivamente la cadena. Para resolver cinéticamente este sistema, identificamos a los intermediarios de la vida corta, los radicales del hidrógeno y del bromo, aplicando la aproximación del estado estacionario. Asumimos que sus concentraciones se mantienen constantes y en niveles de traza, por lo tanto igualamos sus derivadas temporales a cero. Planteamos un sistema de ecuaciones donde la velocidad de formación iguala a la del consumo. Al sumar ambas expresiones algebraicas, los términos de propagación e inhibición se cancelan mutuamente de forma exacta. Esto simplifica el sistema de balance directo entre la velocidad de inhibición y la determinación. Al despejar, encontramos que la concentración del radical bromo depende únicamente de la raíz cuadrada del bromo molecular. Finalmente, sustituimos estas concentraciones intermedias en la ecuación de formación del producto. Tras el reacomodamiento algebraico, obtenemos la ley de velocidad global, el término del denominador que involucra al bromuro de hidrógeno explica matemáticamente el efecto de anidación que frena la reacción a medida como va avanzando el tiempo, validando perfectamente el modelo teórico. A continuación, yo les hablaré acerca del caso 3. Este caso es de la cinética enzimática del modelo de Malthus-Menten. En este caso nos dice que las reacciones ocurren a través de la transformación de un complejo intermediario inestable entre la enzima y el sustrato, en donde nos dice que la enzima se une al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato, y este proceso ocurre con una constante velocidad. El complejo puede disociarse o puede transformarse en un producto. Seguidamente tenemos la velocidad de formación del producto final, y esta es la velocidad de la reacción es igual a la velocidad de formación del producto con respecto al tiempo, igual a la constante de velocidad por el complejo de enzima-sustrato. Dado que el complejo enzima-sustrato es intermediario de vida corta, aplicamos la aproximación de estado estacionario, que es esta ecuación. Seguidamente, tenemos el balance de enzima. Este nos dice que la concentración de enzima libre no es medible directamente de forma sencilla, pero conocemos la concentración de enzima total inicial, por lo que podemos despejar. Al despejar la concentración de enzima total inicial, nos queda como la enzima es igual a la enzima total inicial menos el complejo de enzima-sustrato, que es lo que tenemos acá. Seguidamente, ya teniendo esto, haríamos la resolución algebraica sustituyendo la enzima ya antes encontrada en la ecuación de aproximación de estado estacionario, que nos quedaría como la constante de velocidad K1 multiplicada por la enzima total inicial por el sustrato menos la constante de velocidad multiplicada por el complejo de enzima-sustrato por el sustrato menos la constante de disociación más la constante de velocidad K2 por el complejo enzima-sustrato. Despejando la concentración del intermediario complejo enzima-sustrato y dividiendo el numerador y denominador entre K1 para ya tenerlo más resumido, nos quedaría que el complejo de enzima-sustrato es igual a la enzima total inicial por el sustrato entre el sustrato más la constante de disociación, más la constante de velocidad K2 entre la constante de velocidad K1. Seguidamente podemos definir la constante de Malthus-Menten. Es cuando entra esta constante. Nos dice que la constante de Malthus es igual a la constante de disociación más la constante 2 entre la constante 1, que es lo previamente antes encontrado. Por lo tanto, al sustituirlo nos queda que el complejo de la enzima sustrato es igual a lo ya antes encontrado, simplificando la constante de Malthus,
y nos quedaría como una ecuación final de velocidad sustituyendo ya este complejo de enzima-sustrato en nuestra constante inicial, en la ecuación de velocidad inicial previamente dicha al principio del caso, nos queda que la velocidad es igual a la constante 2 por la enzima total inicial por el sustrato entre la constante de Malthus-Menten más el sustrato. Y cuando la enzima está completamente saturada por el sustrato, la velocidad alcanza su valor máximo teórico. En este término se obtiene la ecuación clásica igual a la velocidad es igual a la velocidad máxima por el sustrato entre la constante de Malthus-Menten más el sustrato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En mi caso les voy a presentar un poco del proceso de la práctica. Para ser exactos, fue la iodación de la acetona, una halogenación de la acetona. Para este proceso utilizamos justamente yodo molecular, de igual manera acetona pura, utilizamos agua destilada. En cuanto a los reactivos, también utilizamos un catalizador, en nuestro caso fue ácido clorhídrico al 37.2%. Como les mencioné, la acetona fue pura, el yodo de igual manera fue puro y agua destilada. El proceso que utilizamos para poder calcular esta cinética fue la espectrofotometría UV visible. En este caso particular se utilizó el rango de 460 nanómetros para que es el pico máximo de la absorción del yodo. ¿Cuál fue el proceso de esta práctica? Principalmente nuestra práctica consistió en pesar todos los insumos. Se utilizó el yodo molecular, así como en una concentración de 0.2 milimol. De igual manera se utilizó la acetona a una concentración de 1.33 molar, el ácido clorhídrico a 0.3 molar, y para eso se crearon diferentes diluciones. Una vez que se hicieron las diluciones, se procedió a hacer el blanco para leer en el espectrofotómetro. Ahí se mezcló 1 mililitro del agua destilada, 1 mililitro de acetona y 0.5 mililitros de ácido clorhídrico para que esto no interviniera en la lectura del yodo. Posterior a ello, se prepararon todas las disoluciones, se preparó el blanco, se midió el blanco, se calibró el espectrofotómetro a 460 nanómetros, que es el rango máximo de absorción del yodo. Luego se tomaron las diluciones y se procedió a hacer la mezcla o a hacer la reacción del yodo. Se hizo la mezcla primero de la acetona con el ácido clorhídrico, esto para que el ácido clorhídrico actuara como un catalizador. En una campana de extracción se hizo la reacción para que no fuera peligroso. Se hizo la reacción y en cuanto se vertió el yodo, se tomó la primera lectura en el espectrofotómetro. Posterior a ello se estuvo tomando las lecturas cada minuto, y al final la reacción duró entre un promedio de 9 minutos. Se volvió a repetir este proceso una vez más y los datos que se obtuvieron fueron los siguientes. Muy bien, como mencionó nuestro compañero, ahora vamos en la parte de los resultados. Tenemos lo que es del ensayo número 1 y aquí podemos observar los tiempos que se fueron tomando de 1.35, 2.30, 3.30, 4.30, etc. En el minuto 8 con 30 segundos podemos observar que terminó el proceso, el yodo ya se consumió por completo.
Y lo mismo sucede en el ensayo número 2, los mismos tiempos. Y en el minuto 8:30 podemos también decir que ya se había consumido por completo el yodo. Ya teniendo estos datos, pues nosotros vamos a ajustarlo a una cinética de orden 0, que es en este caso esta. Graficando lo que es el tiempo contra la absorbancia, haciendo una regresión lineal, pues vamos a obtener lo que es la constante, que es lo que nos interesa. Y aquí tenemos la constante de velocidad que nos dio, que es de 0.0656 minutos a la menos 1. Y tenemos el coeficiente de correlación, que es lo que nos interesa para saber si realmente eh, nuestras reacciones de orden 0. Y podemos decir que sí, tenemos una coeficiente de correlación de 0.995, que es un ajuste prácticamente perfecto, casi 1. Y lo mismo sucede en este mismo ensayo 2. Tenemos aquí la constante de velocidad de 0.0689 minutos a la menos 1 y una constante de correlación de 0.991. Comprobamos nuevamente que existe una linealidad que confirma el orden 0. Aquí ya teniendo nuestra tabla de resultados, promediando nuestra constante, un promedio es de 0.673 minutos a la menos 1 y una linealidad, pues la misma linealidad, pues, comprobamos que sigue siendo de orden 0. Como podemos observar, en la práctica no se midió directamente lo que es la concentración molar, nosotros medimos lo que es la absorbancia. Pero pues ya sabemos que la absorbancia es directamente proporcional a lo que es la concentración. Aquí lo que es, tenemos la ley de Berry-Lambert que podemos observar en esta partecita. Por lo tanto, la pendiente que calculamos en el paso anterior, que es la constante de equilibrio, es la velocidad de cambio de la absorbancia por unidad de tiempo. Por lo tanto, podemos decir que nuestra velocidad en unidades de absorbancia es igual a 0.0673 unidades de absorbancia por minuto. Como bien dice, esto nos dice que en cada minuto que pasa, la mezcla pierde aproximadamente 0.0673 unidades de absorbancia, lo que visualmente podemos observar como el color, en este caso que fue amarillo, en tono amarillo, se va desvaneciendo hasta quedar prácticamente transparente. Y bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. De eso se trató la práctica. Todo se llevó a cabo de maneras cuidadosas, pues ya que estabas manejando reactivos un tanto peligrosos. Pues muchas gracias.